Mi gente, si se fijan, después de casi 200 días, o no sé realmente, no chequé hace cuánto no subo video, pero cerca de 200 días está. Tenemos ya mucho sin subir videos relacionados con las matemáticas. El día de hoy pues vamos a retomar esto porque pues, es realmente algo que me gusta mucho y pues hay mucha gente que les interesa las matemáticas. El día de hoy traemos un video un poquito interesante porque ustedes, bueno, de toda la vida les han dicho que en sus cálculos en sus cursos de cálculo, tanto diferencial e integral, o incluso de análisis, bueno, algunos, ecuaciones diferenciales y cosas así, les han dicho que la derivada del seno, bueno, se fijan aquí, que la derivada del seno de x, bueno, la derivada respecto de x del seno de x es el coseno de x. ¿Pero por qué? Porque decimos con toda certeza que la derivada del seno de x es coseno de x. Pues el día de hoy vamos a ver por qué se nos da esto y lo vamos a hacer por definición, así que vamos con la demostración. Bueno, para comenzar con la demostración hay que empezar con lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Pues son definiciones. La definición de la derivada dice que la derivada de una función x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x y todo esto sobre h. Si se fijan, bueno, aquí sería h. Nos dice la definición de la derivada, así que en este caso nuestra función sería el seno. Entonces tenemos que la derivada de seno de x, vamos a ponerle así derivadita, es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de, ¿cómo se llama? De x, todo esto sobre h. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la demostración? Sabemos por identidades trigonométricas que el seno, bueno, vamos a ponerle aquí, seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta y luego menos el coseno de alfa por el seno de beta. Entonces vamos a aplicar esa identidad con la suma que tenemos aquí. En este caso sería el seno de x más h y vamos a sustituirlo con esa identidad que tenemos y vamos a ver cómo nos va quedando. Sería el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x menos, bueno, aquí por el coseno de h. Aquí es más, es más el seno de h o el coseno de x y luego eso sería menos el seno de x y luego pues todo esto sobre h. Los límites son iguales porque tenemos esta identidad. Vamos aquí a subrayarla con otro colorcito que en este caso vamos a ponerle azul. Con esto es verídico. Entonces el límite nos sigue quedando igual. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer después de eso? Pues lo que podemos hacer es, pues, ¿qué es lo que sabemos hacer de toda la vida? Factorizar. Vamos a intentar factorizar el seno de x. Vamos a poner el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 y luego esto más seno de h por el coseno de x y todo esto sobre h. Bueno, una vez factorizado eso, recordemos que límite de una suma es la suma de los límites. Entonces podríamos poner, sin temor a equivocarnos, que esto sería el límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno, deja que pongo dos paréntesis, coseno de h menos 1, todo esto sobre h, aquí en este caso más el límite cuando h tiende a 0 de el seno de h por el coseno de x, todo esto sobre h. Aquí lo que hice fue aplicar eso que les dije, que la suma, el límite de una suma se
se puede separar en la suma de los límites, y aparte, si se fijan, como tengo un denominador común, lo separé en la suma. Técnicamente separé esto así y luego después lo separé con lo de acá, pero con el mismo denominador. Bueno, después de esto sabemos el límite. Si se fijan, el límite aquí está dependiendo de h. Entonces lo que no depende de h lo podemos sacar del límite. En este caso sería el límite. Bueno, aquí sacaríamos, si se fijan, aquí el seno, en este caso es seno de x, entonces lo podemos sacar, seno de x, y luego sería el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, y en este caso acá podríamos sacar el coseno de x por el límite de h tiende a 0 de seno de h sobre h. Y si se fijan, ya va quedando un poquito mejor. Si se fijan, ya sacamos un seno de un lado y un coseno del otro. Ahora, ¿cómo le hacemos para llegar a que la derivada? Si se acuerdan, todo esto es la derivada, así que si dejan así, la derivada es eso, es correcto, pero pues siempre se puede resolver mucho más. Entonces, de aquí vamos a intentar concluir que el coseno, que la derivada del seno es el coseno, así que vamos a moverle un poquito más. Bueno, y lo que vamos a hacer aquí después es usar un resultado que no lo hemos explicado en ningún video, pero si les interesaría, lo dejen aquí en los comentarios para demostrarlo. Es que este límite, en particular, este límite de aquí es 1. Entonces, en este caso ya nada más nos quedaría el seno de h por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 por h, sobre h más coseno de x. En este caso, aquí usamos ese resultado de cálculo, que cuando tenemos que el límite, si el límite de cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, eso tiende a 1. En general, para cualquier límite también podemos tener que el seno, cuando el límite de, cuando x tiende a 0, del seno de 2x y todo eso sobre 2x, eso también tiende a 1. Entonces, en general se va a cumplir eso. Si les gustaría saber eso, pues déjenme aquí en los comentarios para demostrarlo en otro video. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí el coseno. Entonces, nada más restaría concluir que todo esto sea 0. Pero ¿cómo lo vamos a hacer que todo eso sea 0? En este caso, lo que vamos a intentar hacer es demostrar que el límite de el coseno de h menos 1, todo esto sobre h, es 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer acá el límite. Vamos a poner límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 por, sobre h. Recordemos que cuando el neutro multiplicativo, si multiplicamos por 1, no se altera nada. Entonces, en este caso vamos a multiplicar eso por 1, pero lo vamos a hacer de una manera un poquito particular, porque lo vamos a hacer de esta manera. ¿Se fijan? Vamos a estarlo haciendo así. Coseno de h menos 1 por, y todo esto por 1, que en este caso va a ser coseno de h menos 1 por, sobre coseno, bueno, aquí sería h, no x, es la costumbre ya de que siempre le ponemos x para todo, menos 1. Entonces, pues ya nada más restaría simplificar. Bueno, no, aquí sería más. Para tener diferencia de cuadrados, entonces ya nada más nos quedaría esto, que el límite cuando h tiende a 0 nos quedaría por diferencia de cuadrados o binomios conjugados. Sabemos esto, coseno de h al cuadrado menos 1, esto va a ser igual, sobre h coseno de h más 1. Entonces, ya nada más restaría multiplicar. Bueno, sabemos una identidad trigonométrica aparte, es que el coseno de h, en el coseno de x al cuadrado más el seno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si pasamos
seno para allá y el 1 para acá, nos quedaría que el coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos el seno cuadrado de x. Entonces en este caso este límite lo podemos sustituir por este otro límite, cuando h tiende a 0, de menos seno cuadrado de h, y todo esto sobre h por el coseno más, bueno, pues coseno de h más 1. Entonces, otro resultado también de los límites es que el producto de los límites, si tengo el límite de esta función por esta función, esto va a ser el límite de esta función por el límite de esta otra función. Entonces, este límite lo podemos escribir también de una manera muy particular. Si se fijan, ese límite lo podemos poner de esta manera: seno de h sobre h por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h, se me acabó la libreta, coseno de h más 1. Entonces aquí ya los límites no quedan indeterminados. Bueno, el menos va a decir, ¿el menos qué le pasó? Pues lo podemos poner aquí afuera del límite, o pues lo podremos poner aquí, no importaría. Bueno, sabemos que este límite es el mismo límite que teníamos ahí arriba, entonces este límite nos da 1, pero ese límite que nos da, si lo evaluamos, nos quedaría seno de 0 sobre coseno de 0 más 1. Sabemos que el coseno de 0 no es 0, entonces, pero el seno de 0 sí es 0, entonces este límite nos da 0. Y como se está multiplicando 1 por 0 me da 0. Entonces todo este límite me da 0. Entonces ahora sí vamos a reescribir todo esto. Vamos a copiarlo y traérmelo para acá. Vamos a ponerlo aquí. Entonces este límite efectual, bueno, este límite, pues sí, ay, se me trabó. Este límite afirmativamente nos dio 0. Entonces sería seno de x por 0 más coseno de x. Entonces el seno por 0 da 0. Entonces nos quedaría coseno de x. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Si se fijan, empezamos con esto de aquí. Vamos a copiarlo y traerlo para acá. Vamos a ponerlo aquí. Miren, aquí sería la derivada del seno. Ese es el límite, pero todo ese límite resuelto ya nos dio coseno de, bueno, aquí sería, sí, de x. Y si se fijan, afirmativamente la derivada de seno es coseno. Y para la derivada de coseno, que es menos seno, se hace un procedimiento muy parecido. Si les gustaría también saberlo, lo podríamos intentar hacer en otro video. Entonces, si se fijan, afirmativamente ya podríamos creerles que la derivada de seno es coseno. ¿Por qué? Pues aquí ya está la demostración. Bueno, fue un video un poquito corto, pues para retomar un poquito lo de las matemáticas y todo. Así que, pues voy a estar trayendo videos regularmente. Voy a hacer un día sí, un día no, un día sí, un día no. Si a alguno les gustaría saber algo en particular, pues déjenlo en los comentarios y yo con gusto trataré de explicarlos para que ustedes no se queden con las dudas. Porque recuerden que el conocimiento no salió de una sola persona.